Bien, Rodolfo, arrancando por el aspecto histórico, ¿cómo quedó en tu memoria lo de Ilia? ¿Qué quedó de lo de Ilia? Y uno de los hechos más lamentables de la historia política del país. Ilia fue un gran presidente y con un gabinete ultramoderno, y aunque uno no coincidía con algunas partes de su pensamiento, sobre todo en lo que hace a la política petrolera, que todos recordarán que Ilia anuló los contratos petroleros de Frondizi, pero Ilia tenía un gobierno fenomenal, teníamos un superávit en todos los órdenes. La campaña que iniciaron algunos periodistas, la maledicencia sobre todo de Jacob Timerman, que fue el que dibujó la tortuguita en Plaza de Mayo, escaló hondo y caló muy fuerte, a tal punto de que toda la gente tenía idea de que existía un gobierno débil, cuando en realidad teníamos un gobierno democrático de muy buen nivel en lo que hace al financiamiento y a la economía del país, y un país que estaba progresando. O sea que en modo alguno se justificaba que una alteración del orden institucional, de la forma en que se consumó esto, porque al fin y al cabo a Ilia estaban los grupos militares detrás, pero lo sacaron los bomberos y no había 2 o 3 personas en la puerta de la Casa de Rosada que pudieran defenderlo. Fue un hecho realmente lamentable, fue una de las desgracias mayores que tuvo el país. Ilia dispuso durante su gestión, desconfiaba de los mandones. Él tenía, no sé si aversión, pero sí aprehensión con figuras como por ejemplo Onganía. Onganía era de esos tipos mandones. Cuando Onganía golpeaba con sus puños la mesa, saltaban los ceniceros y los generales que estaban alrededor de él. De modo que era una suerte de avenimiento el hecho de que la gente quería después de Ilia un gobierno fuerte. Y ese gobierno fuerte no era otro que el onganiato, que para desgracia nuestra tenía una raíz fascistoidea. Y bueno, Ilia lo sacó a Onganía de su gestión como jefe de comandante del ejército, y en rigor de verdad Onganía no se lo perdonó nunca, siempre quedó con la sangre en el ojo de que este señor me echó de la jefatura del ejército. Y bueno, lo del Cordobazo, bueno, lo del Cordobazo era un hecho que yo en los textos que tengo hecho lo señalo como un hecho cívico-militar, y incluso yo sé que con esto voy a provocar mucha controversia. Yo creo que un porcentaje muy importante de esta rebelión tuvo más características militares que civiles, aun cuando el epicentro ocurrió acá en Córdoba. Nosotros en el diario Córdoba, en aquel entonces, teníamos en la esquina del diario un barcito. Ese barcito se había convertido en la jabonería de Vieite, porque de ahí nos enterábamos de todo, cómo iban a ocurrir las cosas. Luego esa jabonería de esa jabonería se trasladó al diario Clarín, donde había dos periodistas colosales como Kaplan y Robino, que centralizaban como un foco donde uno se informaba de muchas cosas. En ese barcito que estábamos en la esquina del diario Córdoba, en aquel entonces funcionaba a media cuadra del diario Córdoba, donde ahora está el PAMI. Y el gringo Tosco siempre venía a tomar café con algunas personalidades ahí, y nosotros como intrusos nos metíamos, conversábamos y nos enterábamos de muchas cosas.
nos enteramos de cómo iba a ser el Cordobazo, de cómo iba a desarrollarse el Cordobazo, de cómo iba a ser la rebelión, pero una rebelión que estaba total y absolutamente justificada, no fue una rebelión porque de tinte político, de marxismo, no, fue una rebelión auténticamente popular. La gente estaba hastiada de un gobierno fascistoide que le significó una serie de coacciones, pero lo real es que fue una rebelión que contó con la connivencia militar, porque en un país donde estaba gobernando, donde había un gobierno fuerte, porque Onganía tenía un gobierno fuerte, aun cuando el ejército en aquel entonces estaba muy dividido, con azules y colorados, había un estado de sitio. O sea que acá el gobernador Caballero, el sujeto tenía total y absoluto convencimiento de lo que iba a pasar. Y acá el comandante del tercer cuerpo, Sánchez Lahoz, lo recibió a él y a un sinnúmero de funcionarios que iban a pedirle ayuda porque sabían de que cómo se iban a precipitar los acontecimientos, y se hacían olímpicamente nunca le escucharon los pedidos de ayuda, porque sabían que la policía no estaba en condiciones de afrontar semejante rebelión. La cuestión era de que la policía rebasada, por cuanto la subversión rebelión, subversión es otra cosa. La rebelión iba a surgir de un montón de lugares, y se había panfleteado el país estaba totalmente convulsionado. Los universitarios habían perdido a Pampillón, el rector también de la misma familia del Onganiato había prohibido la celebración de la reforma universitaria, y los universitarios hicieron lo mismo el acto. Se habían producido hechos muy graves, muy confrontativos. Eran como una suerte de provocación. Y acá lo tengo, acá en el libro, tengo puesto algunas cosas, y la gente se preguntará, fundamentalmente el Cordobazo surgió por la afrenta de los gremios. Los gremios fueron afrentados por un sinnúmero de quitas. Se paralizó la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil. Se impone el arbitraje obligatorio en las diferencias laborales. Se intervienen todos los gremios y otros se suspende la personería. Se eliminan las representaciones gremiales en las empresas del Estado. Se congelan salarios, se modifica la ley de indemnización por despido, se aumenta la edad para la jubilación. Y todo esto son castigos que recibe el obrero, o sea que tenía que reaccionar. Esto era una provocación, decir todo ese tipo de cosas, hacerle todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? La CGT, como ahora, son distintos, estaba dividida. Era una CGT onganeísta, que estaba encabezada por Francisco Prado. Mucha gente no sabrá ni se acordará de él. Francisco Prado era el secretario general de la CGT, vendría a ser la CGT oficialista. Y la otra CGT era la de Raimundo Ongaro, el CGT de los argentinos, que era la realmente representativa. Días antes del Cordobazo, Prado se había reunido en la residencia de Olivo con 40 delegados gremiales, creyendo que él iba a dominar la CGT. Y esto determinó que la CGT de los argentinos reaccionara frente a la
convulsión que había creado todas estas medidas del gobierno, y dispusieron paro. ¿Y cuál fue la reacción de Onganía? Dispuso la detención de Raimundo Ongaro. Entonces, ¿qué pasó? La CGT, que había dispuesto un paro para el día 30, lo pasó para el día 29, pero en lugar de tener 24 horas tenía 36 horas, pero fue un paro activo, de modo tal que cuando yo me entero de cómo iba a ser el paro, cuál iba a ser la reacción. Era una reacción que se esperaba, todo el mundo consideraba de que le habían tocado el traste ya. Yo lo llamé a Sergio Villarruel allá a Buenos Aires, y le dijo: Sergio, venite mañana porque mañana va a arder Córdoba. Va a arder Córdoba, hay una situación de rebeldía generalizada que no la van a poder frenar con los espías de la policía que están mandando por todos lados para atemorizar a la gente. La gente va a salir a la calle, porque le han quitado una serie de cosas que hacen a la vida misma del obrero. Acá se sacó el sábado de inglés, que estaba del año 32, el señor Caballero decretó la rebaja del 9,1% en todos los sueldos, decretó el término de las quitas zonales que afectaban en modo particular a los metalúrgicos. Los metalúrgicos le hicieron la quita zonal y perdieron la mitad de los sueldos. Todo ese tipo de cosas que fue tomando arbitrariamente y convulsivamente, porque si bien es cierto que los nazis cuando atropellaban con todo, y así demolieron ciudades, estos tipos acumularon una serie de dinamita, era dinamita pura la que amontonaban con esta serie de medidas, de modo tal que cualquier chispa frente a este cúmulo de explosivos iba a estallar, y estalló. Caballero era solamente el responsable, ¿y Sánchez Lahoz qué? Sánchez Lahoz era el comandante del tercer cuerpo, pero como comandante del tercer cuerpo él respondía a la ANUCE, y como yo dije que la ANUCE había dado la orden de no repeler nada, porque él quería la sustitución de Onganía, Sánchez Lahoz decía que sí a todo, pero acá ¿qué pasó? La ciudad al mediodía ardía por todos lados. ¿Por qué? Porque la policía había sido rebasada. La policía ya no tenía ni siquiera cartuchos de gas para tirarle a la gente. Y la ciudad ardía por los cuatro costados. Incluso algunos aprovechadores se ubicaron en las terrazas de muchas casas, y hubo francotiradores por todos lados, y fue hasta un juego, porque yo me acuerdo que ahí en la avenida Colón salían los Citroën uno detrás de otro y se prendieron como 45 autos, se quemaron en la avenida como si fuera que estuviéramos jugueteando con la cosa. La gente entraba a la confitería oriental y salía con los paquetes de jamones y todo ese tipo de cosas. O sea, la ciudad no tenía gobierno. Hecho tanto en la presidencia un gobierno fuerte como el de Onganía, y siendo Caballero un absoluto dependiente de él. El Sánchez Lahoz nunca le quiso dar ayuda. La única ayuda que vino fue cuando ya estaba oscureciendo, y el comandante del tercer cuerpo de la Escuela de Tropas Aerotransportadas, el general Jorge Carcaño, entró vestido de fajina arriba de un jeep todo marcial, y la ciudad ya había sido quemada. Todo fue, la ciudad lloraba a sus muertos, y la cantidad enorme de pérdida, porque fueron cientos de millones de pesos que se perdieron, y quedó marcado eso del cordobazo. Sí, es cierto, el Pío Torres y Agustín Tosco
fueron figuras sobresalientes del movimiento, y era así que naturalmente ocurriera. Ellos no dependían de Francisco Prado, el secretario general de la CGT. Ellos eran realmente autónomos y representantes de la clase trabajadora. El gobierno familiar, porque era familiar, lo de Caballero había puesto hasta las mucamas que estaban a su servicio en funciones gubernamentales. Era un exceso en todo. No había control ético, de modo tal que estábamos todos sobresaturados y estamos en condiciones de rebelarnos, porque ya era demasiado. Y así fue el Cordobazo. Yo creo que si decimos que una parte importante del Cordobazo la hicieron los militares, sí, es cierto. ¿Por qué? Y bueno, la rebeldía era general. La rebeldía era un hecho que que se había consumado con una serie de atropellos contra los beneficios sociales, y bueno, los militares estaban en forma paralela, buscando peleándose por la presidencia, por el gobierno. La anuncio desde que fue cadete de la escuela militar soñó con ser presidente, y qué mejor oportunidad que Córdoba, que iba a ser el epicentro de esta experiencia filonazi, y después esta experiencia, si fructificaba en Córdoba, iba a extenderse a todo el país, y bueno, lo aprovecharon, porque esto era una experiencia que tenía un principio, no tenía fin. Vos te acordás que esto tenía un tiempo económico, otro tiempo social, otro tiempo político. O sea que hasta cuándo iba a gobernar Onganía, y in eterno, cuando esto tenía principio y no tenía fin. Y bueno, este fin abrupto de Onganía significó el ganancia pura para Lanusse, que poco tiempo después llegó presidente, pero el Cordobazo le significó un tiro en el pecho a Onganía. Sin embargo, a continuación la historia marca la aparición de los movimientos subversivos o guerrilleros, en algunos casos originados en el principio de acción y reacción, en otros casos de líneas ajenas a lo nacional, etc. Y luego viene todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, Navarrazo, viene, en fin. La otra parte de la historia, el post-Cordobazo, lo que vino después. Sí, bueno, lo que vino después fueron gobiernos que no tuvieron la solidez ni el sustento como para mantenerse, y bueno, sufrimos un descalabro tras otro descalabro. La cuestión de la guerrilla no era un fenómeno nacional. Nosotros debemos recordar de que en aquel entonces la subversión, empezando por los movimientos ahí en el septiembre de París, y después cómo se extendieron para otros lugares, era una suerte de movimiento de ejercitación juvenil, pero fue muy el desencadenante de toda esta serie de cosas. Era la falta de institucionalidad del país. Nunca fuimos un país democrático en plenitud. Desde el mismo momento en que nacimos como país, fueron enfrentamientos entre sectores, entre porteños y provincianos. Nacimos, yo digo también, que aunque suene fuerte, nacimos mal paridos, porque al poco tiempo de nacer ya empezaron las peleas internas entre grupos de dictadores y tiranzuelos, y el país, decir que este es un país que, como dice la gente,
se seca a la mañana y se vuelve verde se seca a la noche y se vuelve verde a la mañana. Este país enormemente rico, nosotros tendríamos que estar en la misma situación que está Australia, Nueva Zelanda, esos países pero políticamente nosotros hemos retrogradado y seguimos retrogradando, porque si vas a ver los gobiernos sucesivos eran o pro esto o anti esto. Yo me acuerdo que cuando estuve un tiempo en Inglaterra, acá el que es peronista de nacimiento hasta su muerte, y el que es radical de que nace hasta que muere, o sea que no cambia, lo cual uno tiene que pensar que está actuando, tiene su pensamiento fijo en la parte política. Pero yo, estando en Inglaterra, estaban gobernando los laboristas, y el país con el laborismo estaban en ese entonces sufriendo las consecuencias de los problemas económicos. Entonces, ¿qué hizo? Y votó a un conservador del tamaño de la Thatcher, y bueno, pero los mismos laboristas que estaban en su convicción plena de su idea política, votaron al adversario. ¿Por qué? Porque consideraban que el adversario estaba en condiciones de gobernar. O sea que el conservadorismo juntaba la plata y el laborismo venía y la dilapidaba, pero estaba la alternancia. Es decir, yo voto por este gobierno, que es el que me va a estabilizar. Pero si voto por este otro gobierno, es el que me va a provocar problemas económicos, y son problemas económicos y sociales, que eso hacen que tienen un ápice en la parte política. Nosotros siempre hemos tenido ese problema político acendrado, o soy anti o soy contra, y no. ¿Y por qué? Si yo soy peronista es porque el peronismo ha hecho un buen gobierno, o soy radical porque el radicalismo ha hecho un buen gobierno, pero yo soy peronista porque mis padres han sido peronistas de la época de Perón, de Evita, y soy radical por la época de Irigoyen y todo ese tipo de cosas, y no estamos pensando en el futuro del país. Y el futuro del país lo tenemos que hacer entre todos, no lo va a hacer nunca un partido solo. Si no nos juntamos para aglutinarnos y pensar en común, vamos a seguir dispersos como hasta ahora. Rodolfo, si toma la década 66-76, o para ser más claro, caída de Ilia, golpe militar de 76, ¿cuáles son los nombres que consideras más destacados en la historia nacional? No sé, hay figuras importantes, no querría personalizar en este tipo de cosas, pero hay figuras que son muy, muy importantes. Ahora estamos cuestionando, parece que fuera moderno cuestionarlo a Roca, y que hasta hay ideas de sacar los monumentos a Roca, y uno que escarba la historia, y digamos, bueno, pero si no hubiera estado Roca, la Patagonia hubiera sido chilena, ¿o no? Hubiera sido chilena. Los indios los indios araucanos que venían a llevarse las mujeres y las vacas en nuestros territorios, venían de Chile, y sí, claro. Y los Winchester que traían ellos todos eran chilenos. ¿Y por qué tenemos que? Bueno, también una vez estando en España hablábamos de Sarmiento. Y bueno, y Sarmiento es un tipo a quien el país le debe mucho, porque fue un visionario. Pero bueno, también tuvo sus cosas. Me decía, sí, a Sarmiento hay que ir a echarle petróleo a la mañana y a la noche ir a lustrarlo bien y dejarlo bien. Porque, bueno, esas son... Pero es así, estamos en él. Era un poquito bueno y un poquito más. Todos los hombres nuestros tienen un poquito de bueno y un poquito de malo. No todos son San Martín, Belgrano o Moreno. Moreno es un tipo bueno. También un Moreno era un rebelde
un rebelde que razonaba mucho, pero que era rebelde, era rebelde. Y encima era periodista. Sí, encima era periodista. Todos los presidentes han querido ser periodistas. Sí, así es. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, puede ser que haya sido útil. Sí, señor, va a ser útil.